Buenas tardes a todos y a todas. Yo me voy a poner de pie y me voy a mover porque estoy más cómodo. Doy las clases hablando, moviéndome. Y bueno, al contrario, gracias a ustedes, al colectivo Efequén por la invitación. La verdad es que, bueno, en las otras islas, en el caso de Tenerife, cuando presenté el libro, nos centrábamos en el libro porque el libro básicamente es un libro que está concebido para cualquiera, conozca o no conozca la temática, y es un libro que está escrito de manera que el que no conoce la temática se adentra en un mundo. A partir del siglo XVI no se habla, digamos, de los orígenes, sino se habla de los guanches que quedan en la isla de Tenerife, ¿no? Después de la conquista, y de todo ese proceso un poco, ¿no?, de aculturación y de pervivencia. Y luego en la segunda parte del libro se habla de determinadas personas que en pleno siglo XXI guardan, digamos, un vínculo con ese pasado, ¿no?, bien cultural, genético, etc., ¿no? Y entonces, bueno, cuando concebimos el proyecto, ahora se los explicaré, es un proyecto, como bien decía Jesús, es, digamos, la secuela de un proyecto de investigación que desarrollamos en la Universidad de La Laguna, en el área de didáctica de las ciencias sociales. Y básicamente lo que yo voy a plantearles entonces esta tarde es un poco explicarles el proyecto, lo que trabajamos en el proyecto, y cómo a partir, digamos, de esos vacíos que detectamos y de carencias surge este libro, ¿no?, el de Memorias Guanches, que, insisto, es un libro abierto al gran público, pero luego al final verán, incorpora un código QR que, bueno, se escanea y da acceso a una página web que se presenta la semana que viene precisamente, con todo lo que es el proyecto didáctico, recursos y materiales para que pueda ser trabajado, ¿no?, en secundaria. El proyecto inicial, no es el de Memorias Guanches, el proyecto inicial lo desarrollamos en la Universidad de La Laguna con una financiación del Ministerio y de la propia universidad, y desde dos áreas, ¿no?, el área en la que yo trabajo, que es la didáctica de las ciencias sociales, y luego lo que es el área de sociología. El primer libro que ven aquí, Patrimonio Cultural, Género y Educación, lo editamos fuera, en Barcelona, y es el libro que recoge, digamos, ese examen o ese diagnóstico de la realidad que valoramos, ¿no? Y este otro libro, que es el que mayormente vamos a presentar hoy, es, digamos, la consecuencia del otro. Es decir, primero detectamos esos problemas y luego planteamos aquí una forma de trabajar para cubrir esos problemas, ¿no? ¿En qué consistió el proyecto de investigación? Pues básicamente lo que hicimos fue analizar todos los libros de texto de geografía e historia y de ciencias sociales con los que se trabaja en primaria, en secundaria, en particular las ediciones canarias, es decir, el material con el que trabajan los chicos en las escuelas y las chicas, porque a pesar de que estamos en el siglo XXI y a pesar de que estamos en la era digital, ¿no?, y en los formatos digitales, lo cierto es que el libro de texto sigue siendo el recurso didáctico predominante en las aulas, ¿no? Es abrumadora, ¿no?, la presencia del libro de texto en las clases. Y hay una cuestión clave, ¿no?, y es que cuando se usa el libro de texto como el principal recurso didáctico en clase, nos encontramos con que el modelo del aprendizaje que desarrollan los chicos y las chicas en clase no es constructivista, es decir, ellos no construyen el conocimiento de forma, digamos, colaborativa, en colaboración con el profesor, con los compañeros, sino que lo que hacen es leer los contenidos del libro de texto y reproducirlo, ¿no? Ellos trabajan a partir de contenido cerrado. Probablemente muchos de ustedes se van a sentir identificados con esto porque provenimos de unas generaciones en donde en el colegio estudiábamos con libros de texto y más allá del libro de texto no existía nada. Digamos que el libro de texto era la verdad absoluta que había que estudiar, que había que memorizar, y no se cuestionaba lo que aparecía recogido en el libro de texto, ¿no? Claro, ¿eso qué implica? Pues que el alumnado tiene un rol pasivo, es decir, el alumnado no investiga, el alumnado no cuestiona lo que plantea el libro de texto, ¿no? Digamos que da por bueno lo que ahí aparece, estudia, memoriza y se presenta a un examen en donde lo que tiene que hacer es vomitar, ¿no?, un aprendizaje con el que no razona muchas veces, ¿no?, sino que interioriza de forma memorística, y es un aprendizaje mayormente cortoplacista, ¿no?, porque
en muy poco tiempo esos contenidos ya no se retienen, ¿no? Y por tanto, lo que no se fomenta claramente es el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, nuestro alumnado, hoy en día en las aulas, cuando trabajan mayormente con libros de texto, está aprendiendo a repetir contenido, ¿no? Está aprendiendo a repetir y no está desarrollando lo que se llama el pensamiento crítico. Es decir, a cuestionar la narrativa, a investigar, ¿no? Pequeñas investigaciones obviamente, ¿no? Adecuadas a la edad. De manera que, siendo conscientes de esta realidad, cuando empezamos a desarrollar el proyecto nos planteamos varias preguntas. La primera de ellas era si los libros de texto en pleno siglo XXI podían seguir siendo considerados un recurso útil para enseñar, ¿no? Contenidos de geografía, de historia, ¿no? De patrimonio, por supuesto. Luego la segunda pregunta era, ¿están actualizados los libros de texto? Es decir, a pesar de que vemos, ¿no? Que las ediciones van cambiando, como cuando cambian los marcos legales, esos marcos legales que pautan, ¿no? Un aprendizaje por competencias, en fin, toda una serie de cuestiones, ¿aparece esto reflejado en los libros de texto? Y luego, otra de las cuestiones que nos interesaba también valorar es la perspectiva del género, es decir, ¿cuál es el rol de las mujeres en esos libros de texto? ¿Qué papel tienen, ¿no? A lo largo de la historia, cómo aparecen, digamos, ¿no? Reflejadas. Y, por supuesto, otra de las cuestiones que queríamos trabajar, porque ya les dije al principio que lo que hicimos fue analizar los libros de texto, las ediciones canarias. Saben que cada comunidad autónoma edita, ¿no? Los libros de texto, porque cada comunidad autónoma, en función del marco legal que tenemos educativo, tiene un porcentaje de contenidos que tiene que desarrollar autonómicamente, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo. Cuando entró en vigor la Constitución Española, en el año 78, saben que empieza a desarrollarse lo que es el Estado de las Autonomías y se van aprobando de forma progresiva los estatutos de autonomía, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, en Canarias, el Estatuto de Autonomía, el primero de ellos, del año 82, fíjense, en este artículo lo que recogía es que por primera vez la Comunidad Autónoma de Canarias empezaba a tener competencias en materia educativa, entre otros aspectos, ¿no? Gestión del patrimonio, gestión de la sanidad, gestión de la cultura, ¿no? Precisamente, como digo, a raíz de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias. Pues este Estatuto de Autonomía posibilita, junto con la entrada en vigor de lo que en su momento fue la LOCSE en el año 90, que se aprobara que cada comunidad autónoma tenía que desarrollar un 35% de los contenidos autonómicos. Es decir, en la Consejería de Educación, dentro de esos contenidos generalistas, un 35% tenían que ser contenidos canarios. Ahora mismo, hoy en día, en el marco de la LOMLOE, es el 40%. Y en el caso de aquellas comunidades autónomas, como puede ser pues, Cataluña, Galicia, ¿no? Con una segunda lengua oficial, hay un mayor porcentaje de contenidos autonómicos, no es el caso de Canarias, ¿no? Pues fíjense, yo les comentaba que en Canarias lo pautado desde el punto de vista legal es el 40%, ¿no? Pues lo que hicimos fue, lo primero, como punto de partida, analizar los libros de texto y valorar qué tanto por ciento de contenidos canarios podían tener los libros de texto. Y aquí aparece la primera gran, digamos, problemática. Están organizados, si los ven, por editoriales, por cursos. Aquí estaríamos en el caso de primaria, y fíjense las medias. La media más alta llega al 18,7% frente al 40% pautado curricularmente. Y luego hay otras editoriales, fíjense, según los cursos están en el 8,9%, ¿no? Por lo pronto estamos viendo que el libro de texto no es un instrumento útil para trabajar el entorno inmediato, porque no incorpora los contenidos canarios. Si nos vamos a secundaria, todavía el problema es mayor. Fíjense, en secundaria el porcentaje más alto lo tenemos en 6,8%. Por tanto, el déficit está rondando un 30 y pocos largos, ¿no? por ciento de déficit. Otra de las cuestiones que hicimos fue encuestar al profesorado, porque de alguna manera los libros de texto son recursos didácticos, pero ¿y qué opina el profesorado del centro? Bueno, pues encuestamos a profesores y profesoras de colegios tanto privados como públicos y concertados, y todos coinciden en una amplia mayoría, un 67%, en que los contenidos canarios están poco presentes en el currículum. Pero es que luego fíjense, qué interesante,
un 93% del profesorado considera que no tienen formación para impartir los contenidos canarios, ¿no? Es una mayoría abrumadora. Y aquí traigo, entrecomillada, una cita de una profesora que nos pareció bastante ilustrativa, porque efectivamente se da por hecho que como ya somos canarios, pues podemos trabajar los contenidos canarios bien en el aula. Y evidentemente esto no es así. O sea, cualquier tipo de contenidos para ser trabajados en el aula requieren de una formación previa. Y luego, otra de las cuestiones también importantes era que cuando iban al currículum a buscar cómo estaban pautados esos contenidos canarios, había muchas lagunas en los planteamientos. Por ejemplo, se hablaba de que hay que trabajar, por ejemplo, las manifestaciones patrimoniales más importantes de la Comunidad Autónoma Canaria, pero no se pautan cuáles son las más importantes, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? De manera que los profesores encuestados lo que planteaban es que el currículum no era algo concreto al respecto y pues que los contenidos canarios no estaban, pues como digo, reflejados de una forma coherente, lo que permitieran pues trabajarlo de una forma también apropiada. ¿Cómo, digamos, repercute esto, ¿no? en la imagen que luego se proyecta a los libros de texto? Por lo pronto, tienen que saber que desde el año 2003, hace casualmente, ¿no?, 20 años, la comunidad, o sea, lo que es la Consejería de Educación ya no supervisa los libros de texto. Antes era requisito obligatorio que cualquier editorial, cuando sacaba un libro de texto al mercado, digamos, había un comité que valoraba los contenidos y se publicaba en el Boletín Oficial de Canarias qué editoriales podían, digamos, comercializar sus libros. Desde el 2003 esto no es así, digamos, ahora es un mercado libre y es el centro escolar el que decide qué libro o qué editorial, en este caso, es la que va a pasar a formar parte como material, ¿no?, de trabajo para los chicos de la escuela. Y les puedo asegurar que es una auténtica batalla entre editoriales por hacerse, ¿no?, con los centros escolares, hasta el punto de que si te haces con esa editorial te ofrecen tablets, equipamientos para las aulas, por lo que genera, ¿no?, de ingresos y entre otras cuestiones, porque cuando un centro educativo elige una editorial tiene que estar un periodo de 4 años utilizando los mismos libros de texto. Eso se publica en el tablón de anuncios y a los 4 años el equipo directivo puede decidir si cambia o no cambia los libros de texto con los que se están trabajando. Pues las cuestiones que empezamos a observar son bastante llamativas. Si nos centramos, por ejemplo, en la temática, ¿no?, el proyecto, digamos, abordó el patrimonio en sentido general, ¿no?, no solamente el patrimonio de la etapa indígena. Pero como íbamos a hablar del patrimonio de la etapa indígena, voy a centrarme mayormente en el patrimonio de la etapa indígena. Y cuando abordamos un problema, por ejemplo, como es el problema de los orígenes, ¿no?, de dónde vienen los guanches, los indígenas canarios, en qué época, según la editorial, vamos a tener fechas y épocas distintas. Entonces, fíjense qué interesante. Si vamos a la editorial Anaya, están entre el siglo V y el I antes de Cristo. Si vamos a Santillana, hablamos de hace poco más de 2000 años y en la Hispania romana. Si vamos a Anaya, volvemos a un siglo III antes de Cristo. Y si vamos a Vicen-Vives, nos vamos a mediados del primer milenio antes de la era. Claro, la cuestión ¿es esto culpa de los que escriben los libros de texto? Bueno, hay una cuestión y es que la propia comunidad científica canaria no ha llegado a un consenso sobre el problema de los orígenes. Pero lo cierto es que los libros de texto, en lugar de barajar, ¿no?, cuáles son las posturas que hay y las opciones, se decantan por una de forma acomodaticia, no la justifican y según la editorial y según el curso utilizan una fecha u otra, ¿no? Claro, fíjense, hemos hablado de segundo milenio antes de la era, siglo III antes de Cristo, estamos barajando nociones temporales totalmente distintas, según unos libros de texto y otros no. En unos la prehistoria y en otros la historia antigua. Y ¿cómo repercute esto en el libro de texto? Pues miren, aquellas editoriales en donde se habla de los indígenas canarios insertos en las fechas, ¿no?, más cercanas a la historia antigua, pues Canarias se aborda cuando se habla de Roma o cuando se habla de Grecia y se habla de Canarias en la antigüedad. Pero si nos vamos a los libros de texto en donde Canarias aparece relacionada con la prehistoria, Canarias aparece relacionada con la prehistoria europea.
cuando se aborda la prehistoria europea, ¿no? Y por tanto, la ubicación en relación con otras culturas de referencia cambia radicalmente. Condiciona, vamos a intentar ponernos en la cabeza de chicos y chicas de 6, 7, 10, 12 años, ¿no? 16 en el caso de secundaria. ¿Condiciona esto la imagen que ellos pueden tener desde el punto de vista identitario sobre el indígena canario? Por supuesto. Esta es la imagen tradicionalmente asociada, ¿no?, a la prehistoria, y esta es una imagen que podemos asociar a la historia antigua. Es decir, desde el punto de vista identitario, iconográfico, etc., obviamente no es lo mismo hablar de la prehistoria que hablar de la historia antigua, ¿no? Y luego, una cuestión en donde sí hay un consenso entre todas las editoriales es con respecto al origen. Absolutamente todas las editoriales plantean que los indígenas canarios proceden del norte de África. En ese sentido, como digo, no hay fisura. Pero fíjense también que interesante, cuando se habla, ¿no?, de la ubicación de los primeros pobladores, ¿no?, de Canarias, se habla de África, pero cuando nos vamos, por ejemplo, al libro de texto y hablamos de la historia antigua y se habla, por ejemplo, del Imperio Romano, siempre, no solamente se habla del Imperio Romano, sino que luego se pone en valor cuáles han sido las aportaciones de Roma, del Imperio Romano, a nuestra cultura occidental hoy en día, ¿no? El calendario, el castellano, ¿no? De alguna manera ellos están viendo la impronta que esa cultura occidental en el mundo antiguo, ¿no?, ha generado hasta llegar hasta nosotros en el siglo XXI. Sin embargo, ¿qué pasa cuando hablamos de Canarias? Pues en el caso de Canarias, África solamente aparece como un referente geográfico, no aporta ni genera cultura. Es decir, es una visión radicalmente etnocéntrica, ¿no? África solamente es un referente geográfico del que ellos vienen, pero en ningún momento se dice qué están aportando a las Islas Canarias, qué cultura incorporan a las Islas Canarias. Y esto tiene que ver con lo que se llaman las narrativas terminales. Las narrativas terminales son muy características de contextos en el planeta en donde hay comunidades indígenas que han atravesado por fenómenos coloniales, ¿no?, por un pasado colonial. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, etcétera, etcétera. Y estas narrativas terminales se caracterizan porque lo que hacen es explicar lo que ha desaparecido y no lo que pervive, ¿no? Y esto es clave para entender algo sobre lo que vamos a insistir luego cuando hablemos de Memorias Guanche, cómo los libros de texto, cuando hablan del mundo indígena canario, hablan del mundo indígena canario como una realidad fosilizada, solo entendible desde el punto de vista arqueológico, pero en ningún momento se abordan las pervivencias marginales que van quedando en la sociedad durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y sobre los que vamos a insistir más adelante. Y por tanto, el enfoque que está presente en los libros de texto claramente es un enfoque eurocéntrico. Estas narrativas terminales, para que ustedes lo entiendan, ¿no?, el modelo de historia que se suele trabajar en los centros escolares, ¿no? Esto es una línea del tiempo, que es lo que aprenden a trabajar los chicos en las clases para poder entender los conceptos de sucesión, ¿no?, y demás. Pues normalmente, imagínense, ¿no?, en el caso de Canarias, pues se puede plantear, bueno, desde mediados del primer milenio hasta 1496, que termina la conquista de Tenerife, pues vendría siendo a lo mejor el mundo indígena, ¿no? Desde el 1 de enero de 1497 en adelante, historia moderna. Bien, si enfocamos la historia desde este punto de vista, ¿no?, de las líneas de tiempo, no estamos trabajando aspectos como los procesos, las causalidades, ¿no?, las sucesiones temporales, ¿no? Canarias dejó de ser indígena el 1 de enero de 1497. ¿Qué pervive de lo indígena en Canarias y hasta cuándo, ¿no?, en el tiempo? Digamos, ¿cuál es el efecto de la aculturación? ¿Cuántos siglos dura? ¿Es inmediato? ¿Se mantiene en el tiempo? Por lo pronto, y ahora lo vamos a concretar con algunos ejemplos, la investigación arqueológica lo que refleja es que, de entrada, estamos en una realidad archipelágica. Somos 8 islas, con una orografía y una geografía muy encajonada, en unas islas más que otras, y esto complicó muchísimo la comunicación en esas épocas, ¿no? Y en unas islas más que otras, lo vamos a ver en el caso de La Gomera, las pervivencias indígenas llegan hasta 300 años después de la conquista. De manera que estamos viendo que algunos yacimientos arqueológicos a los que vamos a excavar, que a priori podemos considerar como indígenas,
consultamos fuentes documentales y vemos que se están utilizando hasta el siglo XVII-XVIII por los descendientes de los indígenas. Cambia el concepto del espacio, ¿no? Y del yacimiento. Este ejemplo, miren, aquí tienen una cita, léanla y ahora les explico. Esta cita la escribe el por entonces párroco de San Sebastián de la Gomera, finales del siglo XVIII, 300 años después de la conquista, y este señor lo que está diciendo es que 300 años después de la conquista, los naturales de la Gomera siguen subiendo a la fortaleza de Chipude en épocas de carestía a hacerles ofrendas a sus divinidades. ¿Esto qué quiere decir? Pues que probablemente espacios arqueológicos se siguen utilizando, pues como digo, en fechas muy próximas a nosotros, ¿no? Claro, luego tenemos el problema de no, las cronologías en Canarias, no hay fechas antiguas, las fechas más antiguas que tenemos son en torno al cambio de la era. Claro, pero estamos teniendo en cuenta la reutilización brutal que algunos espacios están teniendo a lo largo del tiempo y cómo esto condiciona la propia extracción de las dataciones absolutas. Y luego otro caso también igualmente interesante, fíjense, una estación de cazoletas y canales en Fuencaliente, en la isla de La Palma, hecha en una colada volcánica del siglo XVII. Es decir, una práctica cultural tan arraigada, ¿no?, desde el punto de vista de la cosmovisión del mundo indígena, como es las creencias, ¿no?, y la conexión de lo celeste, ¿no?, con lo terrenal. Pues en La Palma estamos viendo que estas cazoletas y canales son del siglo XVII, 2 siglos después de la conquista, 200 años. Por tanto, insisto, este tipo de visiones de la historia no se están trabajando en los libros de texto, en donde la imagen del pasado es estática y encorsetada. Hasta aquí llega lo indígena, a partir de aquí conquista y somos todos europeos, ¿vale? ¿Y cómo se define la cultura en los libros de texto? Pues miren, claramente hay una selección intencionada de los materiales que aparecen, ¿no?, y de los yacimientos que aparecen, es decir, prima lo estético. Ustedes no van a encontrar en los libros de texto cerámica de La Gomera, no van a encontrar cerámica del Hierro, no van a encontrar casi con toda seguridad cerámica de Lanzarote, en algunos libros sí, en otros no. ¿Qué es lo que aparece? La cerámica decorada de La Palma, la cerámica pintada de Gran Canaria, los ídolos, digamos el trending topic, si me permiten la expresión, ¿no?, de la arqueología en Canarias desde el punto de vista rupestre, como es la cueva pintada de Gala, es decir, yacimientos que por sus cualidades estéticas son visualmente atractivos y permiten decorar y acompañar bien un libro de texto. Por tanto, lo que se está ofreciendo también es una imagen encorsetada, ¿no?, y se está condicionando la formación y la educación patrimonial de esos niños y de esas niñas. Solo están aprendiendo a valorar lo bonito, lo estéticamente bonito. Cualquier cosa que se salga, ¿no?, de este tipo, ¿no?, de decoración, o no se conoce, o no tiene, digamos, el mismo nivel de importancia porque no están los libros de texto. Fíjense, aquí traigo un libro abierto, en donde, como podrán ver, pues mayormente lo que se representa, ¿no?, es mundo rupestre, cerámica pintada de Gran Canaria, la trabajada, ¿no?, y decorada de La Palma, pintadera. Y si nos fijamos, en el fondo, los libros de texto son visiones paralelas a esas vitrinas con las que nos encontramos en los museos, es decir, cultura descontextualizada, muchas veces sin darse la fecha y la mayor parte de las veces sin explicarse ni siquiera para qué sirven esos objetos. De manera que estos chicos y estas chicas no aprenden a pensar como un historiador, no saben para qué eran utilizados estos objetos, la mayor parte de las veces, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues que lo que se está produciendo es una objetivación de la cultura, ¿no? Como digo, una imagen estática en el tiempo y una cultura de museo, ¿no?, sin tener en cuenta los entornos sociales, económicos, etcétera, que dan sentido a esa cultura. Y luego, una cuestión que también es importante, las islas más presentes en las ediciones canarias de los libros de texto, Tenerife y Gran Canaria. ¿Por qué? Pues porque son las islas capitalinas y porque son las islas en donde están las dos universidades y donde mayor cantidad de investigación se ha generado. Si yo, por ejemplo, fuera maestro de primaria y diera clases de arqueología de lectura y tuviera que trabajar con un libro de texto, mi alumnado no se sentiría identificado con el patrimonio inmediato a ellos porque no aparece en el libro de texto. Los mojoreros no estamos
en el libro de texto. Como si estamos sobre representados los tinerfeños o los gran canarios, ¿no? Los habitantes de Gran Canaria. Y luego otra cuestión interesante también, el patrimonio que aparece representado en los libros de texto es mayormente urbano y monumental. Catedrales, iglesias, palacios, conventos, castillos. No busquen patrimonio del ámbito rural porque no está en los libros de texto. Las viviendas tradicionales canarias no se abordan. Todo lo que tiene que ver con la etnografía del campesinado no está presente. Y del mundo indígena canario está lo que interesa que esté, ¿no? Aquello que, como digo, estéticamente merece ser incorporado. Y otra de las cuestiones sobre las que les comentaba antes era la parte del género. ¿Cuál es el rol de la mujer en estos libros de texto, ¿no? En el caso, por ejemplo, del mundo indígena. Partíamos de una realidad y esa realidad era que, bueno, efectivamente, ya desde los años 70 se viene denunciando, ¿no?, que predomina esa visión androcéntrica de la historia. Habían toda una serie de autoras que habían trabajado de esto. Se había, digamos, pues, puesto de manifiesto, ¿no?, como lo que pervive es una visión androcéntrica, de manera que a partir de este punto de partida dijimos, bueno, ¿cuál es la realidad en Canarias? Vamos a valorar cuál es la realidad en Canarias, ¿no? Miren, en los libros de texto, por ejemplo, cuando ustedes van a abordar algo como la vestimenta, no busquen mujeres o niñas en los libros de texto para explicar cómo vestían las mujeres indígenas. Vamos a encontrar chicos. Pero fíjense qué curioso, en el siglo XVI, Leonardo Torriani, que realiza unas ilustraciones archiconocidas, ¿no?, para varias de las islas, él ya, cuando hace sus ilustraciones, siempre pone un personaje masculino y un personaje femenino, porque existían claras diferencias en la forma de vestir entre hombres y mujeres, ¿no?, y también en función de la condición social, ¿no? Pero por lo pronto, él establece una clara diferenciación en la vestimenta, ¿no? Para otras islas lo mismo, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no?, en varias de sus ilustraciones, siempre establece, ¿no?, un hombre y una mujer. Bueno, pues en los libros de texto está representado solamente el hombre, ¿no? Luego, los libros de texto incorporan un recurso interesante, que son las recreaciones, para que de alguna manera los chicos puedan ver cómo podía ser la vida en un poblado, ¿no?, en la época indígena. La pregunta es, ¿dónde están las mujeres en el poblado? En la cueva, cuidando a los niños con los alimentos, haciendo la comida o haciendo la comida aquí al lado de la casa. Es decir, en función de la información que nosotros tenemos hoy en día del mundo indígena, no podemos convertir en esto en una realidad histórica. O sea, no tenemos la suficiente información para saber si esto fue realmente así o no fue así. Lo que se está haciendo aquí es generalizando una división sexual del trabajo que se aplica al pasado de Canarias, insisto, sin una base sólida, contrastable. Y está reflejada, como digo, en este tipo de ilustraciones. Y luego, aquí traigo también una página escaneada del libro de texto. Fíjense, todos saben lo que son las estatuillas femeninas y lo que representan, ¿no?, en donde se ponen en valor, pues, los atributos femeninos, el tema de la fertilidad. Pues cuando nosotros leemos la descripción, hablamos de figuras de barro de personas. No se especifica el sexo, ¿no? O si nos vamos a otro libro de texto donde casualmente aparece la misma figura, fíjense cómo aparece definida: ídolo antropomorfo. O sea, un ídolo antropomorfo quiere decir que tiene figura, o sea, forma humana, pero no se está diciendo que es una figura femenina y lo que representa y por qué es importante, ¿no? Y sin embargo, si hacemos una comparativa, ¿no?, con nuestro ídolo, el ídolo de Tara, con el resto de otras culturas prehistóricas, estamos viendo que son figuras súper arraigadas en determinados, ¿no?, ámbitos de la prehistoria y del mundo antiguo, y que tenemos claro el significado de la significación, ¿no?, y por qué se hacían este tipo de estatuillas, ¿no? Pues insisto, esto no se aborda de esta manera en los libros de texto. Básicamente, bueno, las cuestiones que íbamos viendo es también cuando analizamos las imágenes. Bueno, en el caso del lenguaje, ¿no?, las alusiones a las mujeres están en torno al 30%, predomina el masculino genérico, y luego en el caso de las ilustraciones no suele estar presente la mujer, y cuando aparece la mujer, pues predomina lo que son las actitudes pasivas, ¿no? Y llegamos a Memorias Guanche. Nosotros hacemos digamos, proyecto de investigación y detectamos todas estas carencias que yo les he estado comentando, y de alguna manera Memorias Guanche es un poco lo que aspira, como les decía antes, es a, en la medida de lo posible, generar una visión de la historia que cubra algunos de los vacíos que estábamos viendo. De entrada, si se fijan, la portada del libro ya es una declaración de intenciones
porque hay 2 personajes masculinos y 2 personajes femeninos. Pero es que el libro, de los 18 personajes que tiene, 9 son mujeres y 9 son hombres, es decir, se incorpora una visión plural del pasado, pero no solamente plural desde el punto de vista del género, sino que quienes hablan no son solamente los menseyes. En el libro hablan mujeres que fueron esclavas, hombres que fueron esclavos, cabreros del siglo XXI, profesoras de primaria que tienen algún vínculo con ese pasado. Hay distintos personajes, luego podemos irlos comentando, pero lo que quiero decirles es que si educamos en patrimonio, en primaria y secundaria, tenemos que darle una visión lo más amplia posible de ese pasado, ¿no? No solamente podemos trabajar el patrimonio a partir de monumentos, iglesias, catedrales y palacios, hay que incorporar también otros tipos de patrimonio, ¿no? Y dar una visión lo más amplia posible. En el libro se abordan aspectos que guardan relación con el rol de la mujer en la sociedad indígena. Cuando en su momento empecé a preparar lo que eran los textos, ustedes conocen todos, mayormente seguro, las fuentes históricas, ¿no? Abreu Galindo, Leonardo Torriani, Fray Alonso de Espinosa. Son libros que se escriben mayormente, ¿no? Siglos XVI, finales del siglo XVI, principios del XVII algunos, ¿no? Luego más tarde llega el clavismo. Y son libros en donde en ningún momento tienen voz los indígenas, sino que digamos todo lo que nos llega a través del filtro de estos cronistas o estos historiadores, ¿no? Que de alguna manera, a partir de su cultura occidental y de sus prejuicios, opinan y recrean lo que ellos consideran que fue el mundo indígena canario, ¿no? Claro, cuando yo empiezo a trabajar con toda la documentación de la época, me encuentro con una serie de documentos que consideré que estaban infratrabajados, que son los protocolos notariales y los testamentos. ¿Por qué? Porque en los testamentos, los indígenas canarios, como se podrán imaginar, no conocen la lengua del conquistador, no conocen las normas, ni el código, digamos, político que incorporan, ni las leyes, de manera que se van adaptando poco a poco a la nueva sociedad y cuando ellos están a punto de fallecer, hacen testamento, lo hacen ante un escribano público y el escribano público actúa siempre junto a un intérprete. Y el intérprete es el que va traduciendo y el indígena va, digamos, expresando sus voluntades, sus últimos deseos. Pues fíjense qué interesante, en estos testamentos, a pesar de que sea el escribano el que, como digo, recoge, lo que están plasmadas son las voluntades de los indígenas, sus últimas voluntades. Y en el caso de los protocolos notariales, son protocolos, documentos que ellos también hacen ante escribano público, como un intérprete, pero en este caso para recoger sus transacciones económicas, ¿no? Productos que venden, esclavos con los que comercian, etc. Y por tanto son las voluntades de los indígenas las que aparecen recogidas en esos documentos. Cuando hablo de voluntades de los indígenas, obviamente me refiero a aquel porcentaje de la sociedad indígena que sí pudo integrarse de forma satisfactoria a la nueva sociedad, porque en muchos casos tenía un rol, digamos, social importante ya, ¿no? Desde la época previa a la conquista, o bien porque, por ejemplo, participó ayudando a los conquistadores, ¿no? En la conquista y él decidió pues, lotes de tierra, etc., ¿no? Y, digamos, pasó a formar parte de la pirámide social de la época, ¿no? de la conquista. Pues a partir de los testimonios, perdón, de los testamentos y de los protocolos notariales, fui sacando información que nos permite conservar cosas interesantísimas. La primera, a pesar de que, bueno, la primera es que los indígenas canarios cuando se conquistan las islas no desaparecen. Esto es importante porque no habrían testamentos de indígenas ni habrían protocolos notariales de indígenas si hubieran desaparecido. Se integran a la sociedad. ¿Qué nos reflejan los testamentos? Pues los testamentos nos reflejan que a pesar de la conquista hay un sentimiento de pertenencia muy fuerte a un grupo étnico diferenciado, porque ellos solamente heredan, ¿no? Y dejan sus bienes a los que forman parte de su comunidad, ¿no? De su oyón, a lo suyo. Y hay otra cuestión también muy interesante, y es que algunos testamentos, no muchos, pero algunos testamentos aparecen con las firmas caracteres lírico-bereberes. ¿Por qué? Porque desconocen la lengua del conquistador y porque muchos de ellos, a pesar de que habían sido, digamos, castellanizados y bautizados, reafirman su identidad, ¿no? Cuando firman un testamento. Y luego, en el caso, por ejemplo, de los protocolos notariales,
nos encontramos con cuestiones muy interesantes también, como aquellos guanches que habían, digamos, consolidado su posición económica y obtenían maravedíes a partir de los negocios, ¿no?, que tenían, pues lo que hacen es invertir parte de sus ganancias en ahorrar o liberar a los guanches esclavos. Y entonces estamos viendo protocolos notariales en donde se compra la libertad de los esclavos guanches para que pasen a formar parte de mano de obra de ellos, ¿no?, como mano de obra asalariada. O estamos viendo también compra de esclavos negros para intercambiarlos por esclavos indígenas, ¿no?, y liberar así a los esclavos guanches, ¿no? Y vemos también cómo se incorporan a la sociedad, y frente a ese papel protagonista que tuvieron y que siguieron teniendo en la ganadería, ¿no?, que era, digamos, el sustento básico, ¿no?, de su economía, pues vemos cómo a partir del siglo XVI estos protocolos notariales reflejan que desarrollan negocios, por ejemplo, relacionados con el tema de la agricultura o el comercio de pieles, ¿no?, y de tela, comercio o prácticas que no desempeñaban antes de la conquista. Por tanto, insisto, toda esta documentación nos permite conocer, pues, cómo los indígenas siguieron viviendo y siguieron subsistiendo y adaptándose a esa sociedad. De manera que en el libro, en Memorias Guanches, lo que he hecho es extraer a personajes reales que existieron en el siglo XVI y a partir de un poco del recurso al género literario, narrar en primera persona, como si el que hablara es el personaje, lo que aparece recogido en esos testamentos o en esos protocolos notariales. Me permití la licencia de ponerle a cada uno de los testimonios, el nombre del personaje inventado, o sea, un nombre indígena pero inventado, porque todos los nombres de ellos nos llegan ya castellanizados, ¿no? Por ejemplo, ellos aparecen nombrados en los documentos como el guanche Gaspar, ¿no? No tiene el nombre indígena, ¿no? O Francisca de Gasmira. Lo que se suele mantener siempre es el apelativo del lugar de procedencia, pero se le pone un nombre castellano. Y aquí en este caso, digamos, como un guiño, ¿no?, cómplice con esos personajes que hablan en primera persona, aparece el nombre indígena y luego el nombre, como digo, que aparece en los documentos, ¿no? Y en las notas a pie de página correspondientes ustedes van a encontrar, pues, este personaje aparece en el protocolo notarial, o se puede consultar esta fuente, es decir, para que vayan y vean dónde está ese personaje presente en esos protocolos notariales. Claro, la cuestión es, les acabo de decir que los que están en los protocolos notariales y en los testamentos son los que formaban parte de alguna manera de la sociedad, ¿no? ¿Dónde están los otros? ¿Qué pasa con el pueblo llano? Bueno, pues aquí lo verdaderamente interesante era recurrir a otro tipo de fuentes, y en este caso las otras fuentes eran los acuerdos del Cabildo y los escritos del Santo Oficio. Los acuerdos del Cabildo eran medidas que se adoptaban por los gobernadores de la isla para prohibir una serie de prácticas que venían desarrollando los indígenas después de la conquista y por tanto afectan al pueblo llano, digamos, a la masa indígena que permanece en la isla. Por tanto, a partir de las prohibiciones de los acuerdos del Cabildo, podemos saber qué es lo que estaban haciendo estos indígenas que enervaba a los conquistadores, ¿no? Por ejemplo, se les prohíbe portar cuchillo y entrar en el poblado con cuchillo, y solamente se les permite tener cuchillos de pequeñas dimensiones que no pueden llevar consigo, que tienen que dejarlos en los hogares, en las cuevas, para desollar a los animales. No pueden portar armas. Se les prohíbe entrar en poblado vistiendo con pieles, porque el conquistador quería anular cualquier elemento identitario propio del mundo indígena. Se les obliga a vestir con ropas de hilo para entrar en poblado. Se les obliga, fíjense qué interesante, a bajar a poblado cada X tiempo, ¿no? Se les convoca para que bajen a poblado, porque el gobernador y los regidores lo que quieren hacer son recuentos para valorar cuántos hombres de pelea, cuántos hombres podían seguir habiendo en la isla, ¿no? Y lo cierto es que, por la cantidad de veces que se repiten estas órdenes, los guanches hacían caso omiso de las mismas, ¿no? Piensen que vivían en cuevas, en poblados dispersos, y que encima no entendían la lengua del gobernador, ¿no? Y sistemáticamente se les obliga a que bajen a concentrarse, ¿no?, por ejemplo, en Aguero. Y luego se les obliga también a que abandonen sus casas, sus cuevas, en los barrancos, y que pasen a vivir en poblados en donde había una iglesia y un párroco, para así de alguna manera favorecer lo que era la evangelización. Pues se da una situación bastante pintoresca en la laguna, y es la siguiente. Muchos homeros
que habían ido, ¿no?, a Tenerife a ayudar en la conquista, pues muchos gomeros y guanches de Weimar se desplazan a Aguere, fruto de esta orden, y cuando llegan a Aguere, las mujeres de los regidores y los regidores entran en pánico ante la concentración tan grande de guanches que había en lo que era San Cristóbal de la Laguna en aquella época, que deciden aprobar otra orden y decirles, bien, tienen que vivir en poblado, pero no en la laguna todo. Se van diseminando y vayan ocupando otros poblados en donde estén más dispersos, ¿no?, donde hayan otras iglesias, donde hayan otros párrocos, pero todos aquí en la laguna no, porque es un peligro, evidentemente, ¿no? De manera que, a partir de estas prohibiciones, como digo, vemos, ¿no?, cómo se están gestionando estas cuestiones. Y luego, a partir de los escritos del Santo Oficio, pues vemos cuestiones tan interesantes como, por ejemplo, un testimonio de una persona que denuncia, a mediados del siglo XVI, que todavía siguen enterrando en cuevas. Es decir, una práctica tan arraigada al mundo indígena, ¿no?, como es el culto, ¿no?, al más allá del mundo de la muerte, a pesar de la conquista y la colonización, pues casi 50, 60 años después de la conquista estamos viendo que sigue manteniéndose viva. Y por tanto, también nos permite hacer inferencias al respecto, ¿no? Luego, otra de las cuestiones también que incorpora el libro, una vez que se habla, ¿no?, de estos personajes y de estas historias, se habla también de distintos tipos de patrimonio, no solamente del patrimonio de la etapa colonial, del patrimonio indígena, pero también se habla del patrimonio etnográfico. ¿Por qué? Porque precisamente esto de lo que yo le hablaba antes a ustedes, del tema de la palma, del tema de la gomera, genera que toda una serie de costumbres que vienen del mundo indígena permanezcan vigentes en el mundo rural hasta prácticamente antes de ayer. Y entonces llegamos a la segunda parte del libro, fruto. La primera se llama raíces, la segunda se llama fruto. Y en la segunda parte del libro incorporo testimonios en primera persona a partir de encuentros que he tenido con determinadas personas, fruto de mi trabajo de campo. Por ejemplo, entrevisté a un pastor, a Nicomedes, que conocí haciendo una carta arqueológica en Tenerife, en Santiago del Teide, y Nicomedes era un libro abierto, auténticamente, ¿no? Nicomedes no leyó las fuentes no históricas, como ustedes se podrán imaginar, pero Nicomedes me contaba cosas que yo había leído en las fuentes no históricas y cosas que describían prácticas muy vinculadas con la transhumancia del ganado, con determinadas costumbres ganaderas muy arraigadas con el mundo indígena. Y voy a un ejemplo muy claro. Hoy sabemos que los yacimientos de cazoletas y canales que están presentes en todas las islas están claramente relacionados, no todos, pero muchos de ellos sí, con los solsticios, bien de invierno o bien de verano. En el caso de, por ejemplo, en la Punta del Hidalgo, en Tenerife, hicimos un trabajo hace poco en donde claramente una estación aparecía vinculada al solsticio y casualmente a escasos metros se había levantado una ermita bajo la advocación de San Juan, es decir, se siguió manteniendo la significación de ese espacio especial para quienes allí habitaban, pero el solsticio se transformó en San Juan, es decir, se impuso el credo religioso, se hizo lo que se llama una asimilación forzosa, pero el espacio siguió teniendo una connotación especial para los que allí vivían. Pues este hombre, este cabrero, Nicomedes, me comentaba que él recordaba de siendo niño cómo en las cumbres de las montañas, coincidiendo con el solsticio de verano, se hacían, él hablaba de fogaleras, hacían fogaleras en las cumbres, ¿no?, que son las que hoy en día se siguen celebrando mayormente, ¿no?, en la playa, coincidiendo con el día de San Juan, ¿no? Y en la tradición amasí y en el mundo aquí rural canario, esos fuegos se relacionan con prácticas para reavivar y darle fuerzas al sol cuando el sol se está, ¿no?, acercando a lo que es el punto, digamos, bajo, ¿no?, cuando comienza lo que es el verano, ¿no?, el 21 de junio. De manera que estamos viendo, como digo, toda una serie de prácticas relacionadas con el mundo ganadero que en cierto sentido entroncan, ¿no?, con esto que les digo. Y luego también, en el caso este de la punta del que les hablo, justo al lado de la estación de gasoletas y canales hay un charco que se conoce como el Charco de las Cabras y hace referencia a los baños purificadores y baños rituales que se hacían con el ganado en muchos puntos de la isla y de Canarias y que se hacían coincidiendo precisamente con los solsticios. Y por tanto, una práctica que que permanece en el tiempo con posterioridad a la conquista. Y estamos hablando, por tanto, de arraigada al mundo del campesinado y del ámbito agrario. Otra de las cuestiones que no se abordan en los libros de texto y en la educación tiene que ver con cuál es el rol de esta sociedad
sí, o sea, de los indígenas en la nueva sociedad colonial. Pues es lo que les comentaba, ¿no? Los protocolos notariales nos dan esa información, los testamentos nos dan esa información, y podemos inferir y saber, ¿no?, cómo eran ellos, ¿no?, en el día a día, y a qué se dedicaban y con qué comerciaban, ¿no? Y luego hay una cuestión que es fundamental, y es la siguiente. Cuando nosotros queremos que los chicos y las chicas se identifiquen con el patrimonio inmediato donde ellos viven, no podemos limitarnos al libro de texto. O sea, si yo no pongo en contacto a esos chicos con el patrimonio, difícilmente lo van a sentir como algo propio, ¿no? De manera que en este proyecto didáctico lo que se plantea es lo que se llama el aprendizaje contextual, es decir, una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje discurre fuera del aula y en contacto directo con el contexto, en este caso arqueológico o patrimonial. Y luego, después les voy a poner un vídeo que traigo, porque les comentaba que los personajes hablan en primera persona, ¿no?, y son testimonios en primera persona. Pues lo que hicimos fue grabar unos vídeos con actores y con actrices, en donde ellos representaban un personaje contando uno de los testimonios en primera persona. El guanche aparece como, ¿no?, pues con la ropa propia de la época, habla como desde el interior de una cueva, con el fuego del hogar encendido delante, y reproduce un testimonio en donde va contando esa información que procede, ¿no?, del testamento, protocolos notariales. ¿Por qué? Porque uno de los productos finales que se plantea para que los chicos entreguen y trabajen es que cuando ellos barajen todos esos recursos materiales que tienen en la web, no tienen que memorizar, ¿no?, y reproducir el esquema del libro de texto, sino el reto que se les plantea es que ellos escriban un testimonio en primera persona y que luego lo trasladen a un proyecto audiovisual a nivel de grupo de aula, ¿no?, y que graben entre ellos, pues, caracterizados a un personaje interpretando, ¿no?, una vivencia que pudo suceder en el siglo XVI o en el siglo XXI, porque digo, también hay cabreros, hay profesores, maestros. Y luego también hay personajes en el libro, adolescentes, porque queríamos trabajar lo que se llama el aprendizaje entre iguales. Si yo, como maestro, soy el único que le hablo al alumno o a la alumna, siempre digamos, el discurso es unidireccional. Cuando quienes hablan son chicos y chicas de sus edades, se produce lo que se llama el aprendizaje entre iguales. Gente de su edad con sus mismas inquietudes les está hablando de un pasado con el que a lo mejor tienen algún tipo de vínculo. Yo tuve la enorme fortuna, un día dando una conferencia en un instituto en Arico, en Tenerife, de coincidir en el aula. Yo no sabía que esto iba a suceder. Cuando acabó la conferencia, el profesor me dijo: ¿conoces a Alejandra, que es la que está sentada bajo la ventana? Digo, pues no. Dice, pues Alejandra es la hija de doña Eulogia, que es descendiente del Mensei de Adeje por línea materna. Entonces luego tuve la ocasión de hablar con la chica y aparece recogido aquí el testimonio en primera persona de cómo ella, lo que trabaja en el colegio, a partir del libro de texto, ya lo trae aprendido de casa, porque en su casa todo el día se habla de folclore, se habla de historias populares, se habla de baile, se habla de lucha y se habla de cosas, ¿no?, que forman parte, digamos, ¿no?, de esa visión familiar que viene heredada de atrás. Y bueno, por último, la didáctica de la imagen. Verán que cada testimonio aparece ilustrado con un personaje, en donde de alguna manera queríamos incorporar elementos que permitieran trabajar al personaje. Por ejemplo, ya viendo al personaje de la esquina, sabemos que es un Mensei porque incorpora una ñepa, pero eso van a tener que aprender a identificarlo ellos, ¿no? Esta señora de acá, por ejemplo, en el testimonio se habla, ¿no?, de que es una mujer vinculada a la estirpe del Grande, aparece asociada a una diadema que está en el Museo Canario, que se pensó en su momento, ¿no?, que podía ser una diadema, ¿no?, de una princesa. Y luego aparecen elementos característicos, ¿no?, cuentas de collar. Luego, cuando el que habla, por ejemplo, es un guanche que ya vive en poblado, aparece ataviado con una camisa de hilo y no con pieles, ¿no?, para que ellos, a partir de la imagen, también vean, ¿no?, y trabajen a los personajes. Y luego me quería centrar en el ejemplo de Gasmira, porque en relación con el discurso de género, pudiéramos pensar que la mujer indígena estaba invisibilizada en los libros de texto, o en la visión un poco general de la historia, porque no aparecía en las fuentes documentales. Pues es de aquí que Francisca de Gasmira, un personaje que rescató en la década de los 60 Romeu de Arma, en un libro interesantísimo que se llama La política indigenista de Isabel la Católica. Y esta mujer, Francisca de Gasmira,
como ven, lo que les decía antes, ¿no? Aparece el nombre castellanizado. Gazmira era uno de los bandos de la isla de La Palma. No sabemos el rol social que tuvo, pero pensamos que tuvo un rol social importante, porque de hecho pasa a formar parte del servicio del gobernador de la isla de La Palma, de Gran Canaria, perdón, y aprende la lengua del conquistador, y en la documentación de la época, de hecho, aparece referenciada y se hace alusión a ella como intérprete, ¿no? Es decir, ella desarrolla un papel fundamental para comunicar los dos mundos, ¿no? Y en el año 1494, tenemos que ponernos en contexto e imaginarnos, ¿no?, lo que implicaba desplazarse desde Canarias hasta la corte. En el año 1494, Francisca de Gazmira se desplaza a la corte de los Reyes Católicos a presentar alegaciones porque miembros de su etnia en La Palma, que no podían ser apresados porque formaban parte de los bandos de pase, habían sido injustamente esclavizados y exportados, sacados de la isla de La Palma y vendidos como esclavos. Pues tal es, digamos, la presión que ella hace en la corte, en ese contexto, como hablo, ¿no?, de la política indigenista de Isabel la Católica, que esos esclavos son localizados y son devueltos a la isla de La Palma, ¿no? Y entonces es un poco una historia que lo que nos permite poner de manifiesto es cómo la historia del pasado se puede contar en masculino y en femenino, ¿no? Hay solamente que ir a los documentos y encontrar la información, pero el género femenino también está presente. Y como digo, no todo eran esclavas, también nos encontramos con casos, ¿no?, como el de Francisca de Gazmira, que a pesar de su condición de trabajar en el servicio, ¿no?, doméstico de los señores de la isla de Gran Canaria, pues tuvo ese rol importante. Y luego, otra de las cuestiones también que incorpora el libro, y que es lo que se está trabajando ya, y por esto casi termino, es lo que llamamos el patrimonio controversial. Es decir, si nosotros trabajamos con los chicos y con las chicas en el aula el patrimonio desde el punto de vista memorístico, barroco, tal siglo, tal estilo, etc., insisto, vamos a quedarnos en lo memorístico. Cuando nosotros conectamos la realidad inmediata del centro con el alumnado, buscamos algún yacimiento que presente alguna problemática o algún edificio que tenga problemas de conservación y trabajamos el patrimonio desde un punto de vista controversial, es decir, planteando posibles propuestas para preservar ese espacio, para mejorar ese espacio, e involucramos a la comunidad educativa y al alumnado trabajando en los patrimonios controversiales, propiciamos que aprendan, que entiendan el patrimonio, que sepan cuáles son los problemas que tienen, ¿no?, y que desarrollen estrategias, obviamente asesorados, ¿no?, por los maestros y maestras, para buscar soluciones, ¿no? Es otra de las cuestiones que se plantean en el proyecto de vida. Y básicamente esto es por lo que quería transmitirles hoy. Muchísimas gracias. Les pongo el vídeo si quieren. Me bautizaron como Gaspar Fernández. Algunas lunas después de la llegada de nosotros, los de la cruz y la espada. Provengo de Anaga, del extremo de la isla antes gobernada por el grande Benearo. Para los míos, sigo siendo Angkor. No han sido tiempos buenos para los nuestros. Desde la llegada de los otros, ellos imponen sus leyes, su cruz, sus pactos y sus normas. Mucho de nuestro ganado ahora les pertenece a ellos, pero somos nosotros quienes seguimos cuidando de las cabras, pues nosotros conocemos los caminos, las fuentes y los pastizales. Nuestro conocimiento alimenta sus bocas, las de los otros. Desde hace varias lunas habito en Aguere, en las que fueran las tierras de Tehuaco, hoy del Adelantado. Aquí,
Soy útil para los nuestros. Con los maravedíes que he conseguido por la venta de 30 cabrillas, he podido liberar de la esclavitud a 2 guanches que pertenecían al regidor y algunos otros de otros amos, también en Aguer. He podido distribuir ropas de hilo entre los nuestros, pues el poblado nos prohíben usar nuestras pieles. Y he podido conseguir 51 fanegas de trigo para alimentar a nuestros hermanos, los desplazados por la fuerza a la isla del Poniente. Algunos de los nuestros han comprado esclavos negros con el dinero contado que ganan por sus negocios con los extranjeros. Unos, porque así buscan atender mejor sus ganados y sus cultivos y conseguir acomodo en los poblados de los extranjeros. Otros, porque queremos ayudar a los nuestros. Por eso yo también he liberado de la esclavitud al viejo Chincanegro, a cambio de un esclavo negro llamado Juan. A sus 60 años Chincanegro era esclavo de Guillén Castellano, pero ahora ya no le debe nada. Ya está con los nuestros, en su ochón. Pronto Bajec lo acogerá en su seno, pero morirá entre los suyos, junto al fuego sagrado de su hogar, en el lugar donde nació. La ayuda que nos brindamos entre nosotros los guanches alimenta la ira de los otros. Tras la llegada de ellos, nosotros, los guanches, seguimos aquí, ayudándonos y recurriendo al profundo conocimiento que tenemos de nuestra isla. Aún muchos de los lugares que moramos y por los que pastoreamos mantienen los nombres que le dimos en nuestra lengua: Ajache, Anambra, Aguaide, Taborno, Chinamada. Es en esos lugares donde podemos vestir nuestras pieles y ser. Nuestra huella es eterna, la de los guanches, la de la estirpe del grande. Sobrevivir es perpetuarnos. Muchas gracias, José. Personalmente me ha encantado tanto la exposición como el trabajo que hay detrás y cómo lo has planteado. Así que todavía disponemos de tiempo para aquellas personas que quisieran intervenir y aprovechar, preguntar, comentar, reflexionar. Así que lo que quieran, procedan. Antes de que plantee la pregunta, les voy a contar una anécdota en relación con Roberto Melo. Roberto Melo es el actor que interpreta, no sé si lo conocen porque se ha prodigado por aquí por Fuerteventura. Roberto Melo es el actor que interpreta a este personaje, que es el Guanche Gaspar, que es el que mayor presencia tiene en la documentación de la época. Es el personaje que mayor presencia tiene, ¿no?, en la documentación de la época. Pues la cuestión es que cuando yo contacto con Roberto y le digo, mira, estamos con este proyecto,
Estoy buscando a un actor y una actriz porque hay una chica también que interpreta a un personaje femenino. Había pensado que tú interpretaras a este personaje y bueno, y que formaras parte del proyecto. Coge el texto y empieza a leerlo, y cuando llega al final dice: ¿sabes que yo soy descendiente de este hombre? Yo he reconstruido mi árbol genealógico y vengo del Guanche Gaspar. O sea, me quedé de piedra, ¿no? Porque fue como, en serio, o sea, te vas a interpretar a ti mismo, pero 500 años después. De la misma manera que lo que les comentaba antes, ¿no? En el aula esa en la que estuve en Arico, pues la suerte de estar, ¿no? Pues, en una clase donde una de las chicas venía pues, del consejo, pues es un caso real y es la historia que está detrás del vídeo de Roberto Mel y de Guanche Gaspar. Yo quería hacerte una pregunta. Sí. ¿Va a haber un proyecto de llevar todo este material a la escuela y a una inversión con Canarias? Mira, te cuento, la semana próxima, precisamente, el miércoles, es la presentación del proyecto didáctico. Primero se presentó el libro y ahora se presenta el proyecto didáctico. El proyecto didáctico, precisamente para que llegara a toda Canarias y salvar, ¿no?, la insularidad, lo concebimos como una página web en la que tienes colgado todo el material. Hay una situación de aprendizaje, recursos, contenido, están los vídeos para que los alumnos los puedan tener como de referente, ¿no?, a la hora de elaborar su propio testimonio. Hay reproducciones en 3D de yacimientos, digamos que bueno, hay muchísimo material, pero lo que queremos es que el formato, digamos, digital permita llegar a todas las islas, pero el proyecto sí o sí pauta contacto con la realidad patrimonial fuera del aula, porque si no estaríamos, ¿no?, reproduciendo el modelo del libro de texto. Sí. Marco, ¿no? Y yo de esto, comentar rápidamente. Respecto a los contenidos de Canarias en el aula, referidos a primaria y secundaria obligatoria, que por lo que veo la mayoría de estudios que se han realizado es referente a esos niveles educativos. Comentar que yo soy profesor de formación profesional. También la referencia a los contenidos canarios afecta a todos los niveles educativos, por supuesto también a la formación profesional. Comentarles, porque no lo saben, que efectivamente el gobierno de Canarias durante un tiempo inmediatamente posterior a la LOCSE, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, que ya hace muchos años de eso, empezó basándose en los currículos generales del Ministerio de Educación a aprobar currículos para la comunidad, en la que se incorporaba un determinado porcentaje de conocimiento de la realidad profesional, laboral, empresarial en Canarias, esos currículos de formación profesional. Esa práctica se abandonó hasta el punto de que la inmensa mayoría de las titulaciones de formación profesional que se desarrollan en Canarias, la Comunidad Autónoma no ha publicado currículos canarios. No existen los currículos canarios en la formación profesional, podemos decir, un porcentaje altísimo de la titulación, hasta el punto que ninguna profesión que se estudia hoy en Canarias tiene ninguna diferencia en su contenido con los contenidos que se pueden estudiar en cualquier otra comunidad del Estado español que no haya desarrollado su contenido. Cataluña no tiene desarrollado, País no tiene desarrollado, las comunidades autónomas que más se han preocupado de contextualizar a su realidad social y económica y de todo tipo su formación profesional lo han hecho. Lo digo porque en Canarias asistimos permanentemente a una reivindicación, que es la de las especificidades canarias en el ámbito económico, en el ámbito empresarial. O bien, desde los mismos centros políticos, desde los que se hace esa reivindicación, son los que han ostentado la titularidad de la Consejería de Educación durante los últimos 30 años. Y sin embargo,
hay una disociación total. Eso no se ha hecho. No se ha hecho, por un lado. Por otro, cuando desde los ámbitos donde se decide cuáles son, dónde se implantan determinados estudios profesionales, habrá un estudio de la realidad social y económica de cada isla y se ve qué titulación profesional conviene que se desarrolle en esta isla. Bueno, voy a poner un ejemplo que nos puede ilustrar. Si podemos convenir que uno de los productos y actividades económicas, digamos, de referencia en horticultura, y uno de los productos de referencia en horticultura es el queso y la actividad ganadera. En horticultura no existe ninguna formación profesional relativa a la producción láctea. Cosa que no es por ignorancia. Yo mismo lo he comentado en numerosos foros donde se habla de las prospecciones para ver cuáles son los estudios que hay que implantar. Con esta isla ya en torno a 10 años. Pues sigue sin existir un ciclo de industria láctea en horticultura y nada que se le vea. Bueno, nada, solamente. En el caso de los contenidos canarios, cuando entró en vigor la LOMCE en el año 90, el gobierno de Canarias puso en marcha en el año 93 el llamado Programa Contenidos Canarios, que aguantó 10 años y en el 2003 desaparece, fruto de una realidad política muy determinada en Canarias, en donde Coalición pacta con el PP y se suprime el Programa Contenidos Canarios. Y ahora, digamos, es a partir del año 2016 cuando, a raíz de una petición parlamentaria del grupo político Podemos, se aprueba que se retome algo parecido y se pone en marcha lo que se llama el programa Enseña, que no sé si lo conocen, que bueno, básicamente es un programa que trabaja una línea patrimonial, educativa y demás. Pero si algo nos ha permitido poner de manifiesto el proyecto de investigación es que el currículum de Canarias, por ejemplo este último que tenemos ahora, la LOMLOE, contempla los contenidos canarios, igual que lo contemplaba con mayores, menores problemas, más específicos, menos específicos. De hecho, desarrollamos también un proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de Barcelona, y cuando nosotros comparamos el currículum de primaria nuestro con el de Barcelona, el nuestro estaba mejor en la parte histórica y todo lo que tenía que ver con el patrimonio. Curricularmente estaba mucho más enfocado, mejor enfocado que el de Barcelona, sorpresivamente. Entonces, una de las cuestiones que nos permite reflejar este proyecto es que una cuestión es la declaración de intenciones curricular y otra cosa es la concreción en las aulas. Es decir, lo que se pauta curricularmente no es una garantía de que luego se traslade a las aulas. De hecho, esto es así porque en el año 90 entra en vigor la LOMCE, estamos en el 2023 y la problemática después de tantos años se mantiene, ¿no? Independientemente de que ahora se haya incrementado el 40%. Yo en la universidad doy clases, yo formo a los futuros maestros y maestras de primaria y luego también formo a los futuros profesores de secundaria y de bachillerato en humanidades, en particular en historia. Y yo dirijo prácticas en centros, ¿no? Escolares, y yo he tenido reuniones con tutoras de colegios en donde me dicen: es que aquí no trabajamos los contenidos canarios, es que aquí se trabajan en torno a la semana del Día de Canarias, en mayo. Y entonces yo les digo: ¿pero usted sabe que eso está pautado curricularmente? Oh, mijo, ¿y qué quiere que haga? En el colegio trabajamos con el libro de texto, este es el que tenemos. Y entonces, claro, ¿qué implica trabajar los contenidos de Canarias en torno al Día de Canarias? Que no salimos del gofio, del folclore y del surrojo. Y esa no es la visión de la canariedad, ¿no? Y por desgracia, es lo que está pasando en los colegios hoy en día, ¿no? Hay una visión claramente instrumentalizada, ¿no? de la identidad, y en el fondo uno llega a plantearse: ¿realmente hay una voluntad política de que esto cambie? Porque después de 30 y pico años, después del Estatuto de Autonomía y después de los distintos marcos curriculares, la realidad es la misma. La realidad es la misma. Sí. Bueno, felicitarte por la conferencia, y realmente es una bomba, ¿no? Es una denuncia
tremenda la desafección que hay de la sociedad canaria con su pasado. Y cuando vemos los porcentajes adelante, primero y segundo, eso es tremendo. Así que el desarraigo nos desarma, y muchos de los problemas que tenemos productos son efectos justamente de desarme cultural, histórico, de ese desarraigo tremendo. Por otra parte, tú estabas hablando de la pervivencia de la cultura, de las costumbres del pasado al presente. Hay un dato imposible, porque este trabajo que puede tener una proyección lógicamente archipelágica, se puede contextualizar en cada una de las islas porque hay anécdotas o realidades específicas. Hay una noticia que no recuerdo yo si fue antes de las elecciones del 77 o después, no sé, recuerdo si en el Eco de Canarias, o en Canarias 7, que se denunciaba a través de la policía y demás, porque se estaban haciendo prácticas en Tara de costumbre precolonial. Estamos hablando de los años 70. Yo que procedo mi familia por parte paterna, de Tabuy, Conde Tejeda y demás, mi padre, mi abuelo y mis abuelos, que fueron longevos, algunos rebasaron 100 años, o muchos de ellos, les contaba a mi padre, está recogido mucho de los trabajos de mi padre, que efectivamente estas costumbres se mantuvieron hasta los años 30, 40, 50, y eso hay un material tremendo que evidentemente tendríamos que dar crédito a tu trabajo en el contexto de la isla de Tenerife. Y hay otra chica que está haciendo un trabajo sobre la enología del apellido Quintana, que confirma todos los detalles. El partido de nacimiento es un documento fundamental. Una anécdota también y acá. El nombre Santa Brígida, por ejemplo. Todo el mundo dice Sataute. Rafael Franquelo, que algunos eso lo conocen, lo conocen por algunos, una noche de charla con el cronista, y hablando de los años 80, el cronista de Santa Brígida, que es Sataute, vimos el cura viejillo que estaba ahí y dice, no, Sataute, pero es que en las partidas de nacimiento del siglo XVII habla de Tazaute, una estructura totalmente bereber, totalmente tamasita. Dice que se pervive elemento, evidentemente es una fuente de información que actualiza todo ese material histórico, porque evidentemente, como tú bien dices, los arqueólogos, las últimas investigaciones, habrá que volver a reescribir nuestra propia historia. Nada, felicidades. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Muchas felicidades. Gracias, la verdad, que aprendí un montón de ti en este ratito que nos has dedicado. Lo que pasa es que quería un poco al hilo de la intervención del profesor de formación profesional. Yo también lo soy. Y ese problema del currículum, suscribo totalmente lo que él ha comentado, porque nos afecta directamente en el ejercicio de nuestra docencia en el ámbito autonómico, porque muchas veces tenemos que recurrir a asumir un currículo de un real decreto elaborado en el Ministerio que tenemos que tragarlo y no podemos amoldarlo, digamos, a las condiciones de nuestro propio territorio, que son muy diferentes. Entonces, un poquito sigo ahí lo que antes hablaba acerca de lo que es el contenido curricular y lo que es la formación en el aula. Es verdad, son dos cosas diferentes, pero es que yo a veces no puedo concretar en el aula si el currículo no lo permite. Y nosotros intentamos hacer un pequeño apaño en colaboración con colectivos, con actividades, en colaboración con el Cabildo, con sus programas de deportes tradicionales y demás, y lo metemos un poquito como uña, pero que no deja de ser una cosa un poco practicosa, ¿no? Al final no podemos desarrollar realmente lo que debemos hacer. Y para satisfacción del señor Quiroga, si bien la industria alimentaria, la familia de la industria alimentaria, no sé cómo está representada en la lectura, pero sí desde la familia agraria contamos hace 5 años con un ciclo de grado superior de ganadería que se desarrolla aquí en Fuerteventura, en el único de Punto Agrario. Me acuerdo que lo hablamos, sí. Y ahora, gracias.
¿Alguna persona más se anima? ¿Quiere preguntar? José, antes preguntaste lo de contenido en canal y de gran leído por la directiva de los centros. Los libros de texto. O sea, la directiva no tiene potestad de decir que, de exigir que se amplíe, de recontratar la editoría. Decir, oye, no quiero que el tema que se refiere al tema de editorial aquí en Canarias sea solo un folio de lo que está pasando, sino, por ejemplo, que sea un tema más amplio y que no solo ponga una estructura No, la realidad es que como la editorial es autónoma y se mueve en un mercado libre, la editorial te vende un producto cerrado y tú lo que haces es que en ese mercado libre barajas y dices, bueno, pues de 4 editoriales, ¿cuál puedo considerar yo que es la mejor? Y por eso me decanto. Pero claro, el tema es que en ese mercado libre, y precisamente lo que hacen las editoriales es, pues lo que comentaba antes, mira, si me compras la edición a mí para toda la etapa de primaria, te doto las aulas de tablet, te vendo equipación para no sé qué. Entonces muchas veces el centro directivo dice, bueno, pues igual no está tan buena esta como la otra, pero mira, que nos van a regalar, ¿no? Y me decanto por la otra. Y probablemente lo que haría falta es supervisar los contenidos de los libros de texto, ¿no? Y incidir sobre todo mucho más en la formación inicial y permanente del profesorado en contenidos canarios, ¿no? Y de alguna manera, de la misma manera que se trabaja mucho por la igualdad de género, por el bullying, ¿no? ¿Por qué no se trabaja también en el tema de los contenidos canarios, ¿no? Desde el punto de vista de las inspecciones educativas? A ver, ¿se está trabajando, no se está trabajando? ¿Cómo se están enfocando estas cosas en el centro, ¿no? Porque a veces queremos poner, ¿no?, el foco de atención en cuestiones que son importantes, pero en otras que también lo son, pues no. Yo la verdad es que, insisto, cuando veo que después de 30 y pico años la problemática se mantiene, me llevo a plantear si verdaderamente es que hay una voluntad política detrás de que esto cambie. Sí. Bueno, enhorabuena en primer lugar, la verdad que me encantaba. Gracias. Y sí que te quería preguntar, hay muchos centros educativos que ya no usan libros, ¿no? Utilizan, ¿han entrevistado al profesorado para saber de dónde se extrae la información? Sí. ¿Qué nivel de contraste, ¿no?, tiene con lo que es la realidad? La realidad es la siguiente, y es que cuando vino la pandemia y vino el COVID, muchos centros escolares lo que hicieron fue optar por reemplazar el libro de texto por el libro de texto online, al cual se accedía desde casa, de una tablet, y realmente cuando trabajas con estos materiales, que también los manejamos, te das cuenta que lo que cambia es el soporte físico, pero ni el contenido ni la metodología a la hora de impartir los contenidos cambia. Es decir, el niño o la niña va a seguir trabajando como si fuera un libro de texto, pero a través de una pantalla. Con lo cual los contenidos son los mismos y las metodologías con las que trabajas son las mismas. Rol pasivo, actividades de baja demanda cognitiva, actividades que fomentan el trabajo individual y no colaborativo. Y luego, cuando he tenido la ocasión de hablar con maestros y maestras que están en centros, por ejemplo, el proyecto Brújula, que es el que está implantando la Consejería de Educación, me dicen que el proyecto Brújula está peor que los libros de texto en cuanto a contenido. Entonces, Claro, muchos centros tenemos un problema. Muchos centros no trabajan con fichas, no trabajan con libros, Ni libro digital. pero claro, también tienes que tener una fuente, que supongo que será la Consejería de Educación, que tiene material didáctico y educativo toda, ¿verdad? La fuente de la que se tira, ¿no?, de la que tira el profesorado. Sí. No sé si han visto este tipo de material. Sí, sí. Por ejemplo, lo que les comentaba antes cuando hablaba del programa Contenidos Canarios, el programa Enseña. El programa Enseña tiene una página web en la que tiene colgadas muchísimas situaciones de aprendizaje, ¿no?, para abordar aspectos bastante dispares, ¿no?, y bastante interesantes, ¿no? Desde el proyecto Enseña se están trabajando cosas muy interesantes. ¿Cuál es el problema? Que es un proyecto voluntario, al cual el centro se inscribe de forma voluntaria, ¿no? Y la realidad que con la que yo me he encontrado mayormente en los centros privados es donde se trabaja con libros de texto, ¿no? Y con editoriales, bueno, porque tienen un cierto perfil, también un sesgo ideológico, claro, ¿no? Más claro. Sí. ¿Vas a preguntar, Adelina? No, de qué depende
tendría, de quién depende, si de la Consejería de Educación o del partido político, de quién depende si no se puede llegar a hacer eso, no sé, de alguna manera, de quién depende. ¿De quién depende? Se refiere Que se alcance el 40% a que se alcance, de a que los libros de texto cambien o no se coja ese sistema de enséñame, o cómo se puede desestructurar. Es difícil, claro, Sí. pero a lo mejor se podría desestructurar como está llevándose a cabo hasta ahora con los libros de texto y intentarlo de a lo mejor regularlo. Yo creo que los mismos intereses de siempre. lo que ahora mismo está funcionando por el compromiso de buena parte del profesorado, porque yo también reconozco que les he dado una visión un poco sacando a relucir los vacíos, los problemas, ¿no? Pero existe una buena parte del profesorado comprometido que participa en proyectos, trabaja por proyectos en los centros, hace actividades relacionadas, ¿no?, con el patrimonio y demás, pero todo esto es voluntarista y por desgracia el voluntarismo tiene fecha de caducidad, ¿no? Por eso digo que es fundamental trabajar en la formación inicial y permanente del profesorado y de alguna manera exigir que se cumpla lo pautado curricularmente, porque ¿Y quién tendría que seguir todo eso? hay inspecciones que nos va a contar que trabaja también, que es docente. O sea, ¿quién tiene que seguir? Sí, tendría que ser entre todos, ¿no? O sea, Lo tiene que seguir el profesorado. Claro. Lo que pasa es que, claro, todo esto está supervisado por, se supone, una inspección educativa que no ejerce como tal. La inspección educativa es una inspección administrativa para reducir gastos y con perfiles exclusivamente burocráticos, con lo cual los contenidos canarios se los agregan. Entonces, si precisamente, o sea, más que ser ellos quienes pongan la solución, son un obstáculo. No son solo ellos, obviamente si hay una presión. Pensemos que el profesorado en Canarias fue vanguardia social en los años 70, los años de la transición. En Canarias, muchas de las reivindicaciones que ahora no llegamos ni al 5%, se asumían a través de las escuelas de verano y de infinidad de proyectos y de colectivos, Tamonante, Arimaguada y demás, que o la gente se ha quemado o nos han quemado. Con lo cual hace falta, y la manera de impulsarlo yo creo que lo ha dicho José, y es a través de la formación del profesorado, y para eso hay una cosa que se llama CEP, que son los centros del profesorado en cada una de las islas y en comarcas, que son por lo menos los que deberían arbitrar fórmulas para que la gente pueda participar. Me consta que a veces se hace, pero me consta también que es que le estás pidiendo un sobreesfuerzo al profesorado también. O sea, lo que acaba de decir José, de que parte de los contenidos canarios se hace gracias al voluntarismo. En todos los centros escolares hay 5 o 6 locos y locas que nos movemos en este ámbito, pero hasta ahí, ¿no? Y llegamos hasta donde lleguemos y tenemos nuestra autonomía, ¿eh? O sea, eso también hay que decirlo, que yo puedo hacer lo que me da la gana, realmente, ¿no? No me van a encorsetar en ese sentido, pero requiere un sobreesfuerzo, ¿vale? Organizativo, planificador, de búsqueda de materiales y demás. Entonces, claro, termina después de tanto tiempo por decidir ir a lo que te genera mayor productividad. Es complicado, pero el camino es primero formación y que haya una demanda real del profesorado y que insistamos hasta la exterminación para que se incorporen definitivamente los contenidos canarios. Y luego hay una cuestión que creo que es importantísima destacarla, ¿no? Y es la siguiente. Los grandes pensadores del siglo XX de la pedagogía, Freire, Ausubel, Vygotsky, ¿no?, y las teorías del aprendizaje, generaron una corriente de pensamiento que se mantiene en pleno vigor ahora, hoy en día, y ellos planteaban, desde el punto de vista de la pedagogía, que el aprendizaje, sobre todo, ¿no?, cuando trabajamos en las etapas más bajas, ¿no?, en primero, segundo de primaria, sí o sí hay que trabajar con el entorno inmediato, ¿no?, porque por una cuestión de desarrollo cognitivo, los niños y las niñas a esas edades son muy egocéntricos y piensan en el yo, y su referencia es lo inmediato a ellos, ¿no?, la familia, el colegio, el barrio, la localidad. Y por una cuestión también, como digo, de desarrollo cognitivo, hay que trabajar el entorno inmediato. Y a partir del entorno inmediato, y cuando se entiende lo local, se lleva el conocimiento hacia lo global.
todos estos pedagogos lo que plantean es que hay que convertir el entorno inmediato en un elemento más del aprendizaje. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, los materiales didácticos que se están trabajando lo que hacen es alejarlos de la realidad inmediata. Sí. Bueno, yo básicamente iba a comentar algo con referencia a lo que acabas de decir, porque yo pensaba que antes estábamos mal, pero ahora veo, siento, por lo menos aquí en Fuerteventura, que hasta mi misma familia, si no dice os o vosotros, vamos, yo jalaría por la mano y me quedaría sola. En este sentido, porque me cuesta a mí horrores incluso explicarle que ese sentimiento, ese complejo de inferioridad es algo de que en la misma sociedad hoy en día pues no se valora el sentir canario, ¿no? Parece que cuesta muchísimo ya, hasta en el mismo entorno familiar, ser la rarita, porque al final soy la rara por decirle a mi familia, la de canario, ¿no? Entonces, del ámbito familiar, si yo no encuentro ni siquiera un cuentito donde en lugar de la nieve y el pingüino hable de la gavia del burro o algo así que a mí me relacione un poquito con el entorno, es muy difícil con lo que en Fuerteventura, una isla multicultural como esta, podría yo acceder a por lo menos a poder transformar o poder acceder a mi cultura, ¿no? Por lo menos aquí en la isla. Y cada vez más complicado porque la isla cada vez es más multicultural y tenemos que ir adaptándonos un poquito a todo, pero para mí la sensación sería tener la seguridad de que sin perder el origen en esta isla. Entonces, me resulta complicado buscar porque siento que está muy fragmentado todos los conocimientos a donde quiera que vas, a buscar en internet, a mirar en un libro, con alguien que hablas y te cuenta esto y la otra persona te cuenta lo otro y las trifulcas entre arqueólogos, no sé, a veces digo, vale, ya veremos, ya se aclarará. Me siento así, de dispersa. Ahora mismo con todo. Demasiada información por todos lados, ¿no? Muchas gracias por la conferencia. Un par de preguntitas o cuestionamientos. Hacer un poco de honor a la película, no por otra cosa. Yo hablo solo de una corta experiencia de haber estado 27 de 3 islas, no visitar todas. Una primera preguntita sobre casi lo último que comentó. Y ahora que el personal docente lo vamos a hacer funcionario de aquella manera, ¿qué voluntariedad va a quedar para acogerse a los proyectos de innovación docente, que era una manera de asegurar el puesto? No sé si la gente a lo mejor no está en su vocación, no conoce esos intrínculos, pero ahí hay una realidad. Tenemos una realidad además, y ahora verso por un segundo tema, eso de los años 70, democracia, Canarias, la OTAN, todos sus movimientos, tal. Sí, hay unos ciertos movimientos de renovación pedagógica, como se llama el verano, ¿cómo se llamaba antes? La laboral, ¿no? El pelo monzón, la Universidad Laboral. La Universidad Laboral de Romo Blanco, ahí se hicieron muchas cosas, esa gente que estaba ahí va copando el poder administrativo dentro de la consejería. Hablamos de Pepe Mendoza, no al sin votar, pero toda una playa de gente que a través del ENTEG, Intersindical Canaria, la Asamblea Canaria Nacionalista, no sé quién, el Partido Comunista, que es Canaria, llegamos a Abolición Canaria, el Consejo Nacional de Derecho, no sé. Perdón por resumir el tratado. En cuanto al ideológico, no podemos decir que dentro de la consejería no ha habido agente con ideología. Y cuando hablamos de una consejería como la educación, tenemos un manejo un presupuesto de unos 2.000 millones de euros y tiene entre su personal docente y no docente unos 30.000 efectivos, de los cuales la mayoría se supone que saben leer y escribir.
Si no han querido hacer contenido canario, no han querido desarrollarlo, no sé qué, no sé cuánto, nosotros, yo ahora estoy en un proyecto pedagógico y estamos intentando escribir y dibujar los sistemas agrarios canarios, que empezamos por el sistema de Gambia, el sistema de San Agustín, y solo hay un libro con dibujos de ave, para que chiquillos no lo ponen. Cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Y tercera, esto es por hinchar una página, con un poco esa crítica de la crítica, pero oye, que está muy bien y que es un curro enorme y luego nos perdamos en la otra ironía. Y una preguntita, Luis, las aborígenes se depilaron. Sí, el bigote. No, porque aquí hay una idealización también de la mujer, desde la crítica, claro. Lo mismo que hay una idealización del guanchito bueno que salva a otros guanches. Oye, chicos, que hubo guanches que fueron contra guanches y guanches que tal. Lo mismo que lo de los españoles, ¿no? También hay un mito y hay una ideologización, una simbolización y una conquistación del español conquistador, cuando el español es que no existía. Es decir, claro, que por claro, es decir, el majorero de 1404 en adelante era más castellano o europeo que ese tercio sur de la península que seguía siendo supuestamente árabe musulmán, que resulta que tampoco era árabe musulmán, sino bereber no sé qué, que igual era el primo mío. Pues vamos por el padre. Bueno, pues por empezar por el final, no sé si se depilaban con leche de cardón o no sé qué lo querían. Lo cierto es que las ilustraciones son evidentemente recreaciones. Cuando yo trabajé con el ilustrador para el proyecto, lo que hicimos fue, de alguna manera, bueno, en el libro hay algún que otro personaje real de hoy en día y está caracterizado, ¿no?, en el siglo XVI, porque de todo ese estudio que hicimos, ¿no?, de rasgos fisonómicos propios del norte de África, del África Masí y de la Canaria, ¿no?, nuestro también indígena, pues buscamos como un perfil y a partir de ese perfil fuimos reconstruyendo rostros. Casualmente hoy, Rubén, me etiquetabas en un comentario en Facebook porque un compañero a través de redes sociales vio la portada del libro, un bereber, nada más así, y comparaba la foto de su abuela con la de esta señora y ponía la foto de su abuela y la foto de esta señora. Esta señora es una señora amasí. Y él, solamente con ver la portada, dijo, mi abuela, y puso la foto al lado. Es decir, la recreación ha funcionado, porque la gente de allá está reconociéndose aquí, ¿no?, en la portada del libro. Y evidentemente toda recreación es una recreación. Los retratos del siglo XXI son más fidedignos porque es de gente de ahora, pero los del siglo XVI son recreaciones. Y con respecto al otro, lo que comentaba al principio, si yo tuviera la respuesta, probablemente estaría ocupando una consejería también, ¿no? Porque es evidente que hace falta formadores. Claro. Esa es la clave, porque evidentemente se dice cosas que evidentemente hay una precariedad, un déficit en el conocimiento. Así que yo creo que evidentemente si no se homogeniza la información, sobre todo de la historia y demás, evidentemente que hay una clase dominante, una historia dominante y todo este tipo de cosas. Pero bueno, que ha pasado desde los años que empezamos a acceder con facilidad a la historia canaria, principios de los 70, por ahí, algunos un poco antes y otros un poco después, se podía haber avanzado más. Pero claro, hay una voluntad política de que nos mantengamos en la situación que estamos, cada vez a peor la mejoría, ¿no? Y yo me encuentro con la siguiente paradoja. Yo doy clases en la universidad de una asignatura que se llama Didáctica de las Ciencias Sociales y es cómo enseñar a los futuros maestros y maestras a enseñar historia, geografía, ¿no? Entonces, claro, yo siempre les digo lo siguiente: si tú quieres ser un buen profesor de inglés, tú tendrás que saber lo que es un phrasal verb y tendrás que conocer la gramática para luego poder enseñarla. Yo me encuentro que los chicos que llegan a la universidad no tienen contenidos mínimos de historia canaria para luego poder enseñarla. Entonces, claro, tú tienes que buscar un equilibrio entre la didáctica y los contenidos, que es uno de los principales problemas que tiene también el currículum ahora mismo, el de la LOMLOE, ¿no? Está centrado en un aprendizaje competencial
Y cuando tú vas a ver los saberes básicos, donde se pauta lo que tienes que trabajar, son enunciados anecdóticos, ¿no? Que no te permiten desarrollar esos contenidos. Entonces, el problema también está en esa formación inicial, en cubrir un desfase con el que ya vienen acumulados. Y no es sencillo porque pasan por la mano de uno, con suerte, un año académico y a veces un cuatrimestre, porque son asignaturas cuatrimestrales. Y entonces, bueno, pues no solamente hay que enseñarlo a saber enseñar, sino a dotarles de unos contenidos mínimos para que puedan aplicar esa didáctica, ¿no? Entonces, es un problema, por eso insisto también en lo de la formación permanente, no solamente en la formación inicial. Bueno, quería lanzar una reflexión optimista porque a veces cuando vemos los contenidos canarios en el grupo escolar, como que son bajos, me parece como que la calidad está matando. La calidad es como la música, si la música la iba matando desde que existe. No, primero era el LP, que era el niño con 12 canciones y iba a destruir la música. Luego era el casete, no, va a destruir la música, luego el compactil, luego la piratería, pero ahí sí, la calidad es igual, siempre se dice que se está matando, que está muriendo, que ya nadie le interesa la identidad canaria y todo esto. Pero luego ves un montón que el indigenismo, porque cuando hablamos de contenido canario, por lo menos en esta ocasión estamos hablando de contenido precolonial, indígena y tal, es una cosa que va a ir en Canarias continuamente, es decir, parece indestructible, hay un montón de gente joven en redes sociales hablando de estas cuestiones y mostrando un montón de interés, hablando incluso de fenómenos históricos más o menos recientes, como cuando Antonio Cubillo llegó a intentar plantear la descolonización de Canarias en la ONU, utilizando como argumento el tema indígena y reivindicando todo este tipo de cuestiones vinculadas al universo amasí y tal. Entonces, es una situación paradójica porque a veces esperamos que la escuela resuelva esta cuestión y aunque ahí hay un punto débil, todavía una parte importante de la sociedad se reivindica a Canarias y yo creo que en parte tiene que ver con algo que no se ha resuelto desde la conquista. Hay una herida que no se ha resuelto, una problemática estructural muy profunda y que continuamente viene, ya sea por una cosa o por otra, como un cosa por el petróleo. Ahora puede ser por la turistificación masiva, es decir, hay una parte de la sociedad canaria que se siente desplazada de su propia isla, de que no puede pagar un alquiler en su isla, porque ahora no es castellano, es europeo rico, ¿no? Y eso le empuja otra vez a volver a la reivindicación, que a veces idealizada, con mitos, falsas creencias, etcétera, etcétera. Pero una vez más a reivindicarnos como la identidad, las tierras, etcétera. No creamos tampoco que está desapareciendo la calidad, porque yo creo que vemos un resurgimiento importante, de hecho. No sé, un día sacó clases segundo bachillerato el tema de nacionalismo y no se me ocurrió otra cosa que comprar un vídeo de Cubillo para que supieran quién era. No llegó al recreo, llamaron al debate de eso. Y fue a primera hora. Hace 6 años. Fue para que sigue, y con los otros no también siguen. Sí. Y cuánto tiempo tiempo, solo porque lo subieron. ¿Es político o no es político? Es político. Claro. Falta profesores y es político. Son las dos conclusiones, me parece, de este tema. Mire, si les parece bien, levante la mano las personas que quieran intervenir antes de concluir el acto, porque queramos dar un poco de tiempo, porque las personas que quieran se hagan con el libro y si José tiene bien, pues dedicárselo o lo que fuera, ¿vale? Entonces, aparte de Marco, ¿hay alguien más que vaya a intervenir para cerrar el turno de palabra? Por Marco. Y yo, Jesús. Ay, perdón. No sé quién estaba antes. Una cuestión sobre el segundo, sobre la memoria. Yo he querido, me hago la sensación de que defiende que entre la población aborigen superviviente y su descendencia, al menos en un primer estadio después de la conquista, vive un tiempo que sí, a veces a 200 años después, una cierta identidad de grupo entre la población que se sabe de origen, que se quiere de población de origen, y eso que
individuo habla de los otros. Es una identificación étnica, y que esa idea proviene de los testimonios que han quedado escritos de cómo nos rescataban a nosotros. Curiosamente, no recuerdo el autor, pero hace no mucho tiempo leí algo sobre lo mismo, pero defendiendo exactamente lo contrario. Es decir, defendiendo la tesis de que la población aborigen rápidamente pierde esa identificación de grupo y que esa alusión a que se protegían entre sí no es tal, sino que realmente, es decir, la población aborigen que entra a formar parte de la élite, ¿vale? Que entra a formar parte de la élite, sí mantienen, digamos, esa identificación, pero como élite, y pierden la identificación con el vulgo, con el resto de la población aborigen que ya no está en la élite, y que cuando se rescatan, y hay negocios para rescatar a un esclavo, esto y aquello, realmente es por relaciones familiares. Rescatan familiares, no rescatan, deja de haber una identidad étnica para haber una identidad de clase. Sí, yo no comparto esa tesis. De hecho, el mismo pleito de los naturales de Weimar refleja justamente lo contrario, como ellos se sienten como un colectivo étnico que han heredado un derecho por el que pelean y al final lo mantienen. Y yo les invito a que lea Memorias Guanches porque probablemente va a descubrir argumentos para contrarrestar o enfrentar esa visión de lo que usted me habla. Sí. Yo no me voy a meter en todo esto porque creo que entonces no acabaremos en mucho tiempo. Pero sí me gustaría saber, bueno, primero felicidades porque increíble el proyecto. Me parece vital a la hora de conseguir recursos para los institutos y en esta iba la línea de la pregunta que yo ya sé que seguramente estás en otra cosa, porque cuando estás en investigación ya estás pensando en el siguiente y en el otro, ¿no? de los proyectos. Entonces, pregunta uno si hay vas a continuar esta línea de investigación en la Universidad de La Laguna, si hay una posibilidad o si tienes en mente extender este mismo proyecto a otras islas y si la web en concreto es solo de la parte de los contenidos específicos para la isla de Tenerife o si es más abierto y se pueda usar en ese tipo. Mira, el proyecto, ¿se acuerdan que hace escasos meses asistimos a una situación bastante lamentable en donde dentro de las propuestas de la LOMLODE la historia y geografía de Canarias de la ESO se iba a plantear como optativa, ¿no? Finalmente se mantiene, pero pasa ahora al tercero de la ESO. Bueno, pues no es casualidad que este proyecto, la situación de aprendizaje, esté centrada en historia y geografía de Canarias para el tercero de la ESO, porque nos consta que es una asignatura para la que el profesorado tiene pocos materiales. Pero ahora estamos en una siguiente fase del proyecto y que corresponde a, vamos a adecuar el proyecto a primaria y infantil, ¿no? Para bajar los contenidos. Y quien me conoce a mí sabe que yo soy enemigo de la lectura insularista de la prehistoria de Canarias o de la historia antigua de Canarias. No me gusta, ¿no? El tema ¿no? El insularismo, rancio. Y entonces en el libro, a pesar de que está centrado en la isla de Tenerife, hay personajes que vienen de La Palma, hay personajes que vienen de Fuerteventura, casualmente, hay una indígena que narra en primera persona, ¿no? Malay, viene de los pueblos de Mazorata, y he buscado como de alguna manera conexiones. Hay un alzado que viene de Gran Canaria, que llega a la isla con Fernando Monartemi, pero luego, ¿no? Se pasa hablando de los alzados. He buscado conexiones con todas las islas para que de alguna manera, si se trabaja desde el instituto fuera de Tenerife, esa sea, digamos, una de las historias a partir de las cuales entrar, ¿no? en el conocimiento de ese mundo indígena. Y lo más inmediato va a ser eso, adecuarlo a primaria y infantil. Sí.
Felicidades. Gracias. Pues, si les parece, estamos